No, no, ya lo puedes prender, es que estaba acomodando. Ya lo puedes prender. Tranquilo. No, no, ya puse el aparato, yo creo que va a funcionar bien. Era mientras cuadraba cosas. 4 y 5. A ver. A ver. La cosa se levanta, pero. Listo. ¿Esto, mami? ¿Qué haces con esto? Ese es mío. Ah, Voy a ¿tuyo? comer. 1, 2, 3. Listo. Está. Y buenas tardes, Daniela. ¿Me confirma recepción de audio y video, por favor? Gracias. Ok, gracias, Daniela. Buenas tardes, Angie Catalina. Buenas tardes, Juan Sebastián. Bien, entonces, pues comencemos. Si tienen preguntas, los demás irán llegando y ya nos ocuparemos de las preguntas que tengan para la sesión de atención a estudiantes. Entonces, bien puedan, las preguntas pueden ser por el chat o por audio. A ver, ¿qué preguntas tienen? Buenas tardes, Lenis Lorena. Bien, algo respecto a derivadas. Bueno, ya vamos preguntando. Bien. Ok, eso lo plantea, a ver qué fue quien escribió. Daniela.
que específicamente no comprende de las integrales. Como para no hacer una explicación de integración completa, sino algo muy concreto. Ya voy a abrir Wolfram para que nos ayuden un poco en el tema. Okay. Listo. Sí, Lenny, digamos, escoja el ejercicio, dígame qué tipo de ejercicio le interesa y lo resolvemos, no hay problema. Voy a responderle a Daniela el tema de la serialización, que cómo llega fácil a la velocidad. Pues evidentemente se haría lo siguiente, digamos, la relación entre la velocidad instantánea, que es de la que estamos hablando, claro está, la velocidad instantánea de un cuerpo, el vector de hecho, lo hemos definido ya de manera general como la derivada respecto al tiempo del vector posición v. ¿De acuerdo? Entonces el procedimiento, pues para cuando uno tiene una definición de este estilo, que es una variación relativa al tiempo en este caso, pues uno lo que hace es que separa las variables, así se llama matemáticamente la operación. Digamos, está demostrado por los matemáticos que esto puede ser tratado como si fuera una razón. Y por tanto, usted puede hacer lo siguiente. Si esto tiene cualidades de una razón, entonces yo puedo separar las piezas y pasar. Esperen, busco el IPEVO para poder rayar sin que se me dañe. Pero, aquí está IPEVO. Listo. Entonces, pueden ir haciendo, yo tengo aquí la ventana de chat abierta, así que pueden ir haciendo las preguntas a medida que yo voy hablando. Si algo no entienden, inmediatamente lo escriben o abren el micrófono, inmediatamente interrumpen, ¿de acuerdo? Así es la dinámica de la pues, de atención de estudiantes. Entonces, esto puede ser separado en variables y de otra manera, en términos de las variables que estamos manejando, ¿sí? Yo puedo, esto que está, que hace parte de lo que es la operación derivada, lo puedo considerar como una razón de dos variaciones infinitesimales. ¿De acuerdo? Entonces, esto, dicho de otra manera, yo lo puedo pasar a multiplicar acá. Así de sencillo. Esa es, digamos, la cualidad demostrada por los matemáticos. De tal forma que yo puedo decir entonces que B de T multiplicado por el diferencial de T es lo mismo que el diferencial de R. Que obviamente depende del tiempo. Ya está. Y una vez tenemos esto, lo que estamos diciendo es que tenemos pequeñas variaciones de esta función. B, que es la función de la que estamos hablando, sus pequeñas variaciones multiplicadas por una pequeña intervalo de tiempo, me predice exactamente cuánto es el pequeño desplazamiento de DR. ¿De acuerdo? Para que se acuerden, digamos, algo parecido, hablemos de valores no instantáneos, sino promedios. Entonces, digamos, yo tengo incluso el vector velocidad promedio. ¿Ve? ¿Sí? Pongámosle la barra aquí. El vector promedio es el desplazamiento delta R sobre delta T, para que vean la analogía que tiene esto. Y nosotros aprendimos que esto es lo mismo, o sea, yo puedo hallar el desplazamiento como la multiplicación del valor promedio, el vector promedio, lo multiplico por el intervalo de tiempo, que estos son números, ¿de acuerdo? Estos son números. Lo de arriba son funciones. Me da el desplazamiento delta de R.
acuerdo? Entonces, si por ejemplo yo tengo, vamos a hacer la analogía, si yo tengo que B promedio, vector B promedio, es, digamos, 10 metros por segundo en la dirección horizontal y tengo que el intervalo de tiempo son 3 segundos. Entonces, yo puedo saber si algo se mueve con velocidad promedio, que eso significa que es equivalente a que sea constante, ¿sí? Yo puedo saber cuánto se ha desplazado al cabo de un intervalo de tiempo dado, delta t de 3 segundos. Entonces yo puedo calcular, por ejemplo, aquí, que delta de r será lo que he escrito acá arriba, esta multiplicación. Ahorita hago el mismo ejemplo, pero con la integral, para que vean la analogía. ¿Sí? Esto es lo mismo que multiplicar en 10, ¿sí? Metros por segundo, por I, porque es un vector, por 3,0 segundos. Y evidentemente, pues el ejemplo aquí es muy sencillo, esto daría 30, ¿sí? Metros. ¿En qué dirección de desplazamiento? En la dirección I. Eso sería delta R. Pero es que esto es el cambio de la posición. Entonces, como preguntaba Ania, ¿cómo llego a la velocidad? ¿Sí? Si tiene aceleración, pues llega a la velocidad. Ahorita lo hacemos de esa manera. Aquí lo tenemos para la velocidad y la posición, pues haremos lo mismo para la aceleración. Entonces, si yo quisiera el vector posición instantánea, yo necesitaría conocer de la definición de delta R, donde R en un instante de tiempo cualquiera, t, o sea, la función, ¿sí? Menos la función, la misma conocida en un determinado instante de tiempo, RI, ¿sí? Entonces es evidente que yo solamente debo es hacer un despeje, o sea, debo esto quitárselo para que me quede esto que es lo que me interesa. Entonces, si fuese así y yo conociese el vector posición inicial, digamos que el vector posición inicial fuese el vector menos 4,0 metros respecto a I. En ese caso, pues yo podría hallar de aquí, siendo esto R en un instante cualquiera t, ¿sí? Menos RI es delta R, o sea, los 30 metros por I, que ya lo hallamos. Entonces, el vector R de t en un instante dado, está claro que es algún instante dado, en este caso 3 segundos. R a los 3 segundos es RI más delta R. O dicho de otra manera, bueno, si pego acá para poder yo correr la barra. Ahí está. Ok, ahora sí puedo bajar. Y esto es lo mismo que decir que se haya cogiendo el RI y pues el delta R fue la multiplicación de, ¿no? Delta T. Obviamente el R del que estamos hablando es R en 3 segundos. R a los 3 segundos. Es en ese instante que estamos hallando el vector. Pues es simplemente sumar menos 4 más 0 metros, sumárselos a lo que hallamos arriba, que es más 30 metros, y obviamente los vectores que indican la dirección, los unitarios. Lo que me daría concreto en este caso, 26 metros respecto a I. Eso sería el vector R en ese instante T, particular T1. Hacemos ahora la misma analogía, lo voy a hacer a la derecha.
correr esto un poco a la derecha. Lo vamos a hacer con las integrales. Entonces, en este caso, ¿sí?, que es la velocidad. Entonces, si yo quiero saber el cambio total de desplazamiento entre dos instantes de tiempo, pues yo sumo todas las piezas, sumo, se llama integral. Hago una suma infinita y hallo el límite de esa suma. Esa operación del límite de una suma infinita se llama integración. Yo voy a sumar desde la posición inicial, RI, hasta una posición en un instante arbitrario, R, en un instante posterior llamado T. Las propiedades de las integrales dicen que esta es la integral básica. Cuando aparece la forma diferencial enfrentada directamente, sin nada intermedio, la forma integral. O sea, como si fueran las dos operaciones. Imagínense que hace una operación simultánea de multiplicación por división. Se cancelan, se equilibran. Lo puede decir de múltiples maneras. O sea, lo uno con lo otro es la operación inversa, ¿sí? En cierta manera. Entonces, cuando lo plantea así, esto da la integral básica, que dice que es la función, o sea, la que está después del diferencial, la va a dar. Esto va a ser R, ¿sí?, en los dos valores posibles, RI y RT. Y que esta operación que estoy planteando aquí, cuando ya está definida la integral, o sea, la integral dio R. Entonces lo que se hace es sustituir los valores extremos. Y entonces decimos que esto es la de arriba menos la de abajo. De otra manera, esta integral dio delta R. Eso es el lado derecho. Si lo que yo necesito es esta, ya sabemos que si yo necesito esto, pues ya sabemos que tenemos que hacer esto. Hay que pasarlo al otro lado. ¿Listo? ¿Para qué explico esto? Bueno, como aquí esto lo modifiqué a la derecha, la almucabala o la propiedad de las equivalencias es que si al lado derecho hago una operación, tengo que hacer exactamente la misma operación al lado izquierdo. La diferencia radica en que aquí el diferencial cambió. Aquí es de T y acá era de R. Entonces, los elementos de la integral van a ser el tiempo inicial y el tiempo T en cuestión. Y eso significaría resolver esta ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, eso, traducido acá, quedaría de la siguiente manera. De aquí yo puedo escribir que R de T es RI, que lo pase al otro lado, más lo que me dé la integral de la función específica b de t, que habría que definirla en cada caso. Ya hacemos un ejemplo con un valor desde ti hasta t. Entonces, lo que toca resolver ya por integrales es esto. Esto lo pueden hacer los programas, ya lo hacen los programas. Es una rutina. ¿De acuerdo? Entonces, habría que definir b de t. Si es constante, si no es constante, si depende del tiempo, como depende. Si depende de forma lineal, cuadrática, exponencial, logarítmica, seno, coseno, multiplicación de todas las anteriores, multiplicación, sumas, divisiones de todo lo anterior. Esos son los problemas de integración en concreto que habría que hacer. ¿Qué significa? Entonces, ahora pasemos al análogo de la pregunta suya. Concretamente, la suya fue aceleración. Pues hagamos un paréntesis. Su pregunta fue respecto a la aceleración. Y resulta que la aceleración nosotros la definimos instantánea como la derivada del vector velocidad instantánea respecto al tiempo. Puede notar la analogía que existe en la simbología. En lugar de ddrt, ahora tenemos esta cosa que se llama dvdt. En lugar de la velocidad, ahora tenemos esto que se llama la aceleración. Entonces, yo puedo directamente ya desde aquí escribir que la solución de la velocidad instantánea
por analogía con esto. O sea, solamente cambio símbolos. BDT en cualquier instante será la velocidad inicial más la integral de la aceleración en el tiempo por DDT. DDT inicial, completa analogía. Ahorita representamos eso gráficamente. ¿Está hasta ahí claro, Daniela? ¿O necesita que explique algo más? ¿O puedo parar ahí? O si quiere le coloco un ejemplo. Colocamos una función aceleración cualquiera, qué sé yo, aceleración constante, proporcional al tiempo. Hasta ahí está claro. Entonces es eso. Lo demás es buscar la herramienta. Ustedes cuando calculan usan una calculadora. Ustedes no hacen eso a mano ni con el abaco, aun cuando el abaco es un aparato también. ¿De acuerdo? Entonces usted integra, y usted integra con Wolfram. Es simplemente escribir la función y él se la da. Y si le da los valores iniciales y finales, él le da el número de hecho calculado. ¿Queda claro? Bueno, entonces me dice Daniela que hasta ahí es suficiente. Entonces escucho más preguntas de parte de ustedes en esta sesión de atención al estudiante. Que siempre que calibremente la aceleración es menos 9,80, me pregunta cuando hay fallado. Digamos, en principio, si no está explícito, vamos a usar 9,80. En otros casos, yo indicaré el valor de aceleración que se requiera. 9,81, 9,78, 9,6, porque puedo estar hablando de diferentes lugares, no necesariamente, digamos, en una situación de exactamente 9,8. ¿Sí? Entonces es eso. Entonces vamos en orden. Las preguntas por acá. Camilo Andrés ya había indicado que quería que trabajáramos sobre algún ejercicio en particular de taller colaborativo. Necesitaría lo mismo Lenis, que me indicara cuál ejercicio en concreto. Entonces, por favor, para de una vez proceder a revisarlos. Ana María, la aceleración de la gravedad es un vector. Es un vector cuya dirección es hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, el que aparezca positiva o negativa en las ecuaciones escalares depende del sistema de referencia que usted escoja. Si el sistema de referencia escogido es contrario al vector de aceleración de la gravedad, pues cuando usted lo proyecte le aparecerá como negativo. Pero si usted coge el sistema en la misma dirección del vector aceleración, su proyección será positiva. Así que no le puedo responder de que es negativa porque los vectores no son ni positivos ni negativos. Los vectores son un ente matemático con una dirección y una magnitud. El signo aparece cuando usted introduce un sistema de referencia que es totalmente arbitrario y usted depende si lo escoge para que le proyecte positivo o negativo. La respuesta al problema y los cálculos matemáticos son independientes de ese sistema que usted escoja. Siempre llegará a la misma respuesta. Y si no, si las cosas dependieran desde el punto de vista que nosotros escogiéramos, esto no sería ciencia ni sería física. ¿De acuerdo? Ahora, usted tiene que saber escoger su sistema y debe saber hacer bien la proyección. ¿Estamos claros? Pero el resultado matemático, numérico, cuantitativo, debe ser independiente del sistema escogido. Obviamente uno escoge siempre unos sistemas como que ya uno se acostumbró a coger hacia arriba positivo, hacia la derecha positivo, pero pueden ser exactamente al revés. No importa. Bueno, Camilo Andrés me dice que el ejercicio 2 bloque 3 ya lo realizamos. Ejercicio 2 bloque 3, ¿están de acuerdo todos? En ese. El que se dispara desde un pozo, me dice Ángela, bueno, ya serían 2. Ya lo buscan, busca el número y ya lo miramos. Ya busco entonces, denme un segundo. Y miramos taller colaborativo
Me dice, ejercicio 2, bloque 3. Ejercicio 2, bloque 3. Aquí. Vamos en el bloque 2. Ok, hay que seguir más adelante. Ya actualiza. Bueno, respecto a esto, los bloques han ido disminuyendo porque el número de estudiantes ha ido disminuyendo. Entonces yo eso lo voy ajustando. ¿De acuerdo? Al principio eran 14 ejercicios por bloque. ¿De acuerdo? Pero porque en la lista inicial teníamos casi 70 estudiantes. Digamos, cuando inició el curso. De hecho, no habían 70, habían 63, 65, ya no me acuerdo exactamente. Yo simplemente lo extendí a 70 para tener múltiplos de que tuvieran suficientes calificaciones. Eso es todo. Pero ya como han visto, el número está cerca a 50. De hecho, el primer corte que hice fue, a pesar de que habían 53, 55 estudiantes, yo lo dejé a 60. O sea, reduje 10 ejercicios, ¿sí? Que eso corresponde a, digamos, 10 calificaciones que corresponde a disminuir 2 ejercicios. Entonces el bloque bajó a 12. Y ahorita como ya estamos alrededor de los 50, creo que incluso la lista está mostrando que van a ser como 49, 50. Entonces ya el bloque será de 10 ejercicios, no de 14. Que lo que ha ido bajando es en paquetes de a 10. Yo espero que así se estabilice, pero bueno, eso no depende de mí. Entonces me decían que era el ejercicio bloque 2, bloque 3, perdón. Un cohete, otra vez. Pero a ver, ¿cómo era? Número. Ejercicio 2, bloque 3. Entonces ya me pasé. Porque ya viene el 6, 7. Este es el ejercicio 2, bloque 3. ¿Es este al que se referían? ¿El del pirata? El del mapa. Ah, el del pirata. Ok, entonces estamos en el que es. Está el 2 y está el 3. Son dos versiones. Bueno, tengo más versiones, de hecho, del mismo ejercicio, pero digamos, esos son dos básicos. ¿Sí? Entonces, ¿Será que puede hacer más bien el ejercicio 3? Es que ese como que recopila el 2 y ese es como un poquito más complicado de entender, el 3. o sea, el 3, bloque 3. Perfecto. Listo. Entonces, hagamos 3, bloque 3, que es como más complejo. Bueno, entonces, a ver, ya bajo. Este. Este. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, pasemos a ver la solución. Obviamente también la voy a usar en el tablero, pero vamos a usar la solución explicada. Y más bien, a medida que vayamos viendo la solución que yo publiqué, entonces me van preguntando sobre los detalles de la operación que de pronto no comprendan. Entonces, bueno, ya busco la solución. La solución, el 31 debe estar en el 33. Déjame un segundo. La solución está por acá abajo. Aquí está. Sí, esa es. Listo. Bueno, entonces veamos el texto. Ya miro algo que escribimos por ahí en el chat. Un segundo. A ver, ¿qué fue lo que dijeron en el chat? Cuando Jesús dice que es un tema conceptual de lectura,
Bueno, hagamos el 3, ¿les parece? Pues son varios los que lo han pedido. Y entonces ya pasamos a mirar otro, pues, Juan de Jesús, si quiere, pues proponga otro de los que están allí y ya lo buscamos y lo resolvemos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ojo, quiero que noten las diferencias entre este ejercicio, que está aquí, el 30, que es más elemental que el otro. El primero dice, y voy a remarcar las diferencias. Un pirata enterrado su tesoro en la isla que crecen 5 árboles localizados, bla, 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 en estas posiciones. Aquí hay una pequeña diferencia tal vez en este número, que dice menos 10, 10. Y aquí dice menos 10, menos 10. ¿De acuerdo? Eso es un tema numérico. Bueno, son 5 árboles en 5 posiciones, las que sean. Ahí hay unas, pueden ser otras, cuyas medidas se han establecido respecto a cierto origen. Viene las secuencias. Su mapa le indica de que debe empezar en A. El mapa indica que debe empezar en A. Por acá también dice lo mismo. Voy a disminuir el tamaño de la pantalla para poder mostrar rápidamente las diferencias de los enunciados, ¿de acuerdo? Vamos a disminuir esto un tris. Que por aquí se hace eso. Listo. Ok. Entonces, ok. Ahí se pueden ver. Listo. Entonces, miren. Todo esto es igual, excepto lo que mostré por aquí de este numerito, con respecto a este numerito. Pero eso es una cosa numérica. Entonces, su mapa le indica que debe empezar en A. Su mapa le indica que debe empezar en A. Y moverse rumbo a B. Moverse rumbo a B. La siguiente sí es una variación, pero solo la mitad de la distancia entre ese par de puntos, o sea, A y B, la mitad de la distancia. Acá dice, pero solo la mitad de la distancia entre los puntos A y B se resalta claramente, acá se resalta. ¿Sí? Ahí B. Listo. Hagamos ese primer paso. ¿De acuerdo? Y lo revisamos. Entonces, yo acá, ¿qué planteo? Planteo, efectivamente, este es el de 10 menos 10. Simplemente escribí el texto de nuevo para explicar el procedimiento. Entonces, ¿qué tenemos? Lo que tenemos nosotros, ¿sí? Ahí está todo el texto. Y hago esta aclaración general. Para cometer la solución de este problema hay que tener en consideración un problema más sencillo. ¿Sí? Porque hay que tener en cuenta esto, que acorde a las instrucciones del mapa, debe moverse de un punto conocido A hasta un nuevo punto. Está claro que el pirata no se va a mover, o bueno, el que encontró el mapa no se va a mover hasta B, sino un punto que está en la mitad del camino entre A y B, que es un nuevo punto cuyas coordenadas, yo sé que está en el camino, pero yo esas coordenadas no las conozco. ¿Listo? Entonces, como está en el trayecto, es un pedacito del total. Dicho de otra manera, eso es una fracción a lo largo de esa línea que es el camino que está entre ese par de puntos. ¿Queda claro? Entonces, lo anterior se indica en el plano como una fracción de alguna distancia entre los otros puntos diferentes. Aquellos en los que se debe mover, eso tiene que ver con la segunda versión. ¿Sí? Y es que en la segunda versión se dan dos puntos que no son los mismos por los que se debe mover el cuerpo. O el que va a conseguir el tesoro. En la segunda versión es más complejo por eso. Porque me dan una fracción de la distancia de un par de puntos cualquier otro. ¿Listo? Pues eso hay que saberlo abordar. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es lo siguiente. El problema se puede abordar si resolvemos un problema más general, ¿sí? Y lo planteamos de otra manera. Y esto se hace mucho en física. O sea, a veces para resolver un problema difícil, lo que hace es que uno plantea un problema más pequeño
que le permita avanzar hacia el otro cuando lo complejice. Ese es el enfoque que estoy haciendo. Eso es usual. Se resuelven casos más pequeños, más sencillos, y ya conociendo esos resultados, habiendo manipulado todo lo que toque, ya el siguiente paso, pues conociendo lo anterior, se apoya uno en eso y sigue, y le es más sencillo llegar. Pero replanteamos un problema como este. ¿Cómo calcular las nuevas coordenadas? Porque ese es el problema que acabamos de identificar. Hay que moverse hasta unas coordenadas, nuevo punto, cuyas coordenadas no conozco. Entonces yo tengo que saber cómo llegar a las nuevas coordenadas si me dan una instrucción y saber de ese nuevo punto esas coordenadas. Entonces lo planteo de esa forma. Entonces se plantea así. ¿Cómo calcular las nuevas coordenadas de un punto que se encuentre ubicado en una posición intermedia? Eso puede ser la mitad, el tercio, el cuarto, 0,38 del total. Cualquier número de 2 puntos. Digamos que esos 2 puntos los vamos a llamar el punto 1 y el punto 2, cuyas coordenadas respectivas son x1, y1, x2, y2. Pues para el caso que aquí es general, ¿no? En el caso que nos está ocupando es A, B, C, D, etc. Cada uno tiene sus coordenadas. Si conocemos, o sea, cómo establecer estas coordenadas, si conocemos la fracción de la distancia, llamemos esa fracción f, eso es la mitad, la tercera parte, la cuarta parte, 0,57, 0,15 del total. ¿Queda claro? El 15% del total, el 26% del total. Eso se llama conocer la fracción. O sea, sé cuánto es ese pedacito del total. Entonces, si yo conozco esta información, entre esos puntos, entonces paso al dibujo. Ahorita sí voy a usar el tablero, porque voy a redibujar esto. De lo anterior lo rebosquejo así. No sé si así está claro o lo dibujo completo desde cero. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo entienden o lo hago desde cero? El chat, por favor. Desde cero. Perfecto, hagámoslo. Entonces me voy al tablero. Voy a tratar de hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Vamos a irnos acá. Y vamos a coger el sistema de referencia. Aquí tenemos la cuadrícula que nos va a ayudar. Me perdonan la tembladera del pulso, pero lo que pasa es que Starboard no tiene una herramienta para que me quede bonito el ejemplo. Y y X. Listo, y es el 0. Ya está. Bueno, volvemos acá. Entonces, yo lo que he dicho es que existen 2 puntos. El punto 1, que lo quiero dibujar en ese cuadrante. Puede ser en cualquier otro, ¿está claro? Pero pues por comodidad lo voy a tomar en ese cuadrante. Y el punto 2 que está en otro lugar. Y esas son sus coordenadas. Voy a repetir lo mismo. Esperemos que me quede bonito. Vamos a tomar un punto, si quieren lo podemos tomar aquí, qué sé yo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, va por aquí. 8 y 9, 10, 12, 13. 1, 2, 3, 4. Démoslo aquí en 3. ¿Listo? Este punto, que lo llamaré el punto 1, cuyas coordenadas aquí está, la hemos contado. Creo que esto era un 13. ¿Sí? X1, Y1, que para el caso son 13, 3. En el ejemplo, ¿no? Pues cualquiera. Y este es el punto 1. Y él se tiene que mover de aquí, bueno, hasta otro punto por acá. Ahorita contamos las coordenadas. Este es el punto número 2. De coordenadas x2, y coma, y2. Ahorita les cuento. Si yo tengo las coordenadas, yo puedo establecer ya un vector. Eso es lo que intenta hacer este ejercicio. Si ustedes entiendan que si ustedes tienen información de coordenadas de algo, usted puede dibujar un vector. Es libre de hacerlo. Yo puedo indicar este punto
que ya le conozco las coordenadas mediante un vector. Vamos a hacerlo con este vectorcito azul. A ver si el pulso me da. ¡Zas! Yo puedo llamar eso el vector, ¿sí o no? El vector, le coloco la flechita, ya. Ese es el vector. ¿Listo? ¿Y cómo se escribe ese vector? Pues el vector 1 se representará como x1 y más y1 j. Digámoslo con verde. ¿Estamos de acuerdo? Para el caso que nos ocupa, como ya escogí unas coordenadas, esto es 13i. 13i. Y más 3j. ¿Está claro? Ya. O sea, es la concepción. Muy bien. Evidentemente el punto 2, ubiquemos las coordenadas. Esto es 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto es 6, punto y coma. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12. Igual puedo colocar un vector que lo voy a aprovechar el tema de los colores aquí. Y a ver, el paso es SAS. Este es otro vector, llamémoslo el vector 2. Listo, y aquí yo tengo el vector 2, que es igual a ¿qué cosa? Pongámosle negro. 6 más 12. Y 4. ¿Listo? No tengo que hacerlo directamente, pero esto es lo mismo que decir que esto es x2 y más y2. Ya está. Muy bien. Ahora yo me tengo que mover una fracción. Significa que yo debo arrancar. Ahora sí lo vamos a hacer aquí de tal manera que se pueda borrar. Y yo arranco aquí. Me muevo hacia allá. Si me dicen que arranco en 1 y termino en 2, claro está. O sea, arranco desde A y voy a B, o de B a C. Eso es lo que es ese ejercicio. Se arranca en una posición, se va hacia otra. Entonces tengo que dibujar. Que en principio lo que yo tendría que hacer es moverme de aquí para allá. ¿Sí? Eso sería el desplazamiento completo. Pero no me están pidiendo que me desplace completamente, sino que me desplace una fracción. Por ejemplo, si esto fuera el total y me pidieran la mitad, yo tendría que pararme por aquí. O sea que el movimiento real es otro. El movimiento real, ahora si usemos el verde, ¿sí? Y en esta dirección yo me voy a mover un pedacito así. Hasta por aquí, por ejemplo. Que es un pedacito del total. ¿Sí? Entonces usemos la misma nomenclatura acá. Es un trozo. Lo voy a llamar así, el vector pregunta. ¿Listo? Que tiene unas coordenadas, ¿sí? X pregunta, Y pregunta o incógnita. Está claro que puedo hacer eso, ¿verdad? O sea, cualquier punto se representa con un vector. Porque es que este punto tiene unas coordenadas. ¿Listo? Entonces, yo puedo llamar a ese vector
puedo llamar a este vector, bueno, voy a seguir la misma secuencia que tengo aquí. Este punto, ¿sí? Este punto, perdón, lo voy a llamar así, vector incógnito. Y él tiene unas coordenadas, por tanto lo puedo representar igualito que los dos anteriores. ¿De acuerdo? Así como llamé el 1 y el 2. Entonces llamemos ahora este vector. Ojo. Voy a llamar este vector. Ya tengo el verde, el azul. Busquemos otro color. Ya estuvo por aquí, tengo unos colores. Este. Desde el origen, yo siempre puedo dibujar. ¿Qué pasó? ¿Rayó? Sí, ya rayó. Desde el origen hasta allá yo siempre puedo poner un vector. Y ese vector se va a llamar el vector interrogante. ¿Estamos claros? Ese vector es el que tiene coordenadas estas. Bien. Ahora, este vector verde, ¿qué pedazo es? Pues está claro. De aquí. Y guardo. Ya veo que me va a hacer triquiñuelas raras esto. Guardar como. Un segundito. ¿Dónde está? Aquí abajo. Ustedes. Ok. Estar gordos. Ok, atención, estudiantes. Hecho. Ya, no me fastidie. Entonces, de aquí veíamos nosotros que yo me puedo mover de aquí hasta acá toda esta cantidad. Esa sería la resta entre 2 y 1. ¿De acuerdo? O sea, el vector que cruza, ¿se acuerdan cuando aprendimos restas? El que cruza entre las dos cabezas siempre es una resta. Y el que termina la cabeza ya es el vector final e inicial, y el inicial es este. Yo aquí empiezo y allá termino. O sea que ese vector naranja lo voy a dejar acá. El vector naranja. ¿De acuerdo? Ahí están los colores. Se me perdieron los colores. Aquí están los colores. Ya entendí. Es acá. Cuando hago aquí, así es que salen los colores. Listo, ya los tengo aquí abajo. Bueno, que no me moleste esto. Entonces, yo voy a colocar un vector naranja, amarillo, perdón, que sería el vector completo de aquí hasta allá. Esto que estoy explicando aquí se va a repetir después. Ese vector grande es el vector resta, lo voy a escribir todo en negro. Entonces, si yo resto al vector 2, le resto el vector 1, eso me da el vector que acá le hemos llamado el vector AB. Como va de 1 a 2, lo puedo llamar entonces el vector aquí 1, 2. 1, 2. ¿De acuerdo? El vector 1, 2 es el amarillo. No sé si por razones de pedagogía lo mejor es escribirlo con ese mismo color. Entonces, el vector 1, 2. ¿Listo? El grande. ¿Y cómo se halla? Pues se resta. Entonces dijimos que se resta. ¿Listo? Esa resta, como los vectores son así es 1 y así es 2.
Entonces, pues simplemente lo voy a restar. Entonces me va a quedar todo en negro aquí, entonces va a quedar. Eso es lo mismo que decir x1, x1 y más y1, j menos el vector, perdón, esto es 2, superior. ¿Qué pasó que me quiere borrar? Ya borré. Cosita. Ah, ya borró. Perfecto. Ok, se había demorado. Entonces, eso es lo mismo que restar 2 menos 1. O sea, tengo que restar esto menos esto. Es lo que me están pidiendo que haga. Entonces lo escribimos todo en negro. Entonces eso es x2 más y2 menos x1 más y1. Y los unitarios. Y JJ. Evidentemente esto simplemente es la resta. ¿Sí? Esto es x2 menos x1, y2 menos y1, más sus unitarios. Eso es el amarillo. Pero resulta ser que el verde, ¿sí?, es un pedacito del mismo. Y lo voy a llamar el vector fracción de 1, 2. Porque es un pedacito. Esa fracción después podrá ser la mitad, la tercera parte, lo que sea. Para mí es f. Entonces, si yo comparo el amarillo con el verde, pues evidentemente yo puedo establecer la siguiente relación matemática directa y decir que 1, 2, perdón, démosle nombre a este vector, ¿sí? El vector verde, ¿sí? El vector verde, a ver, aquí lo aclaro, así. Bueno, aquí lo llamé B. Como no estoy usando B acá en términos, lo puedo usar, llamar igual. Y llamemos al vector verde el vector B. ¿Listo? Y el amarillo ya sabemos que se llama 1, 2. Bueno, entonces, ya está. Entonces llamemos al vector el vector B, comparado con el vector amarillo, que lo he llamado 1, 2, vector. Es un pedacito de él. O sea, aquí me cabe un número f, que multiplicado por el vector 1, 2, me convierte en b. O sea, lo achica. Si f es un medio, esto es 0,5, o sea, estoy multiplicando el vector grande por 0,5, se hace más chiquito. ¿Eso está ahí claro? Esta es parte, digamos, de la conceptualización importante, esta relación. Al ser paralelos, pues cabe una comparación entre los dos. ¿Eso está claro? Bien. Ese es todo el truco, realmente. Todo el truco es ese. Y obviamente, si yo lo escribo, como este vector es x2 menos x1, y2 menos y1, pues esto simple y sencillamente será multiplicar el número f por x2 menos x1, ¿de acuerdo? Así con un paréntesis grande. Incluso voy a usar las herramientas estas que tal vez sean más útiles. Es esto. Ahí está. Grupo. Clico. Lo voy a pegar aquí.
Este no lo necesito. Listo. Y aquí puedo borrar y dejo todo lo demás. Ay, no, no se va a ir. Esperemos que no se cierre. Ya. Ya me asustó. Guardémoslo. Ya está. Este programa tiene esos detalles que se apaga por ratos. Y si no estoy guardando continuamente, pues pierdo el último trabajo. ¿Listo? Entonces estoy multiplicando estas. Si hago la multiplicación, pues como decía acá, ¿sí? Es multiplicar cada una de las coordenadas por la f. ¿Sí? ¿Listo? Es eso. Entonces vamos a escribir eso formalmente. Entonces esto es lo mismo que la f lo mismo que la f por x2 menos x1 y la f multiplicando al y2 menos el y1. Y obviamente los vectores unitarios, eso es todo. En cada caso, f sería un medio, un tercio, un cuarto, un octavo, 0,48, 0,15, la fracción. ¿Está claro? Eso es f. ¿Sí? Creo que por allá eso lo habían preguntado. Vamos a ver, aquí en el chat vi una pregunta. Chat. No, el vector b como el vector 2 menos el vector 1 sobre 2. Ah, pues es lo mismo, claro. Pues es que es exactamente eso lo que estoy diciendo. Es que 1, 2 es el vector b2 menos 1. Claro, ahí está. Sí, solo que le puse un nombre. ¿Está claro? Le puse un nombre. Bueno, entonces, ¿ahora qué vamos? Como ese es el vector b, perdón, el b es el verde, que es el trocito, respecto al 1, 2, que es el grandote. O sea, estoy hablando de la mitad, pero esa sería la expresión matemática. Entonces ahora viene la pregunta. A mí lo que me está interesando, acuérdense que el problema desde el principio es cuáles son las coordenadas de este punto. Eso es lo que estoy tratando de resolver. Entonces está claro que el vector 1 seguido del vector b me llevan de 0 aquí y de aquí a acá. O sea que si yo sumo este vector más este vector, obtengo el vector que tiene estas coordenadas. Eso es todo. ¿Eso queda claro? Ahí se ve el triángulo. Entonces hagámoslo. Entonces, el vector que me interesa, ¿sí? Cuyas coordenadas son x incógnita, y incógnita, ¿de acuerdo? Se puede expresar como la superposición del vector 1 con el vector b. ¿Estamos claros? ¿Se ve eso en el triángulo o no lo ven? Yo llego de aquí, hago así y hago así. Y debo llegar a las coordenadas del caso. ¿Eso está claro? A ver, por el chat. Porque si eso no lo entendieron, ahí estamos, eso toca reforzarlo. O sea, ahí se ve el triángulo. La superposición de vectores es la secuencia cabeza con cola de las flechas. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? ¿Quedó claro o no quedó claro? Listo. Ok. Es importante la confirmación porque si no, seguimos y nos enredamos.
Entonces lo que hay que hacer aquí simplemente es superponer los dos vectores. Entonces aquí tenemos el 1, y acuérdense que el 1 era esto. Este es el 1. X1y más Y1J. ¿Está claro? Entonces íbamos aquí. ¿Listo? Entonces ya tenemos esto. Sigamos bajando. Y aquí hago la suma. Eso es todo. Solo que el vector este lo llame 1. Eso es todo. Sumo los dos. ¿De acuerdo? Aquí está R1, es X1, Y1J. Y el otro, el B, que es lo que tenemos allá, esto más esto. Si reúno las I's con las I's, me queda esto. Y las Y's, las J's con las J's, factor común, me queda esto. De tal manera que las nuevas coordenadas se calculan como. Si usted hace la operación aquí, ¿sí? Y factoriza, lo puede dejar así, si quiere. O lo puede escribir de esta manera. X1 por 1 menos F, más F por X2. Y1 por 1 menos F, más F por Y2. Y eso da las nuevas coordenadas que ando buscando. ¿Hasta ahí está claro o necesito hacer eso allá en el tablero? Porque aquí ya lo tenía escrito. ¿Está claro? ¿O no está claro? Ahora sí quedó claro. Entonces significa que ya tenemos una manera de encontrar las nuevas coordenadas. Las nuevas coordenadas, cuando yo conozco la F, lo puedo hacer así. La coordenada inicial más la resta de la coordenada final menos la inicial multiplicada por la fracción que me dijeron. Esa es una manera de hacerlo. O hacerlo así. La primera es 1 menos F y la otra es F por el X2. Y todo eso da la coordenada nueva en X. Y de esta la misma expresión, pero la coordenada en Y. ¿Listo? Entonces, ahora vamos para el caso ya concreto que nos ocupa. Entonces aquí ya podemos resolver. Ahí está. Las coordenadas nuestras eran A y B. ¿Sí? Así dice el texto. Ahora sí podemos bajar aquí. Ahí dice claramente. Empieza en A, termina en B. Esos son los dos. Y se mueve la mitad. O sea, eso es 0,5 es F. ¿Listo? Veamos acá. Perdón. Me muevo. Arranco en A. 30 menos 20. En B, 60 más 80. El vector que va desde AB lo llamo AB. Que es la resta de ellos dos. 60 y más 80 menos el otro. Hago la operación, da 30, etc. ¿Listo? Ese es el vector AB, o sea, el total. El que yo ando buscando, tengo que usar una primera fracción que es un medio. O sea que el nuevo vector es un medio por AB, por este. Entonces, un medio de lo que me dio, la resta. Un medio de 30, etcétera, a 15 por 50. Ahí lo hice directo. Bueno, ahora usemos la fórmula que hemos obtenido. Aquí está la fórmula que obtuvimos. El vector que ando buscando es el inicial más el trocito, F1 por el total AB. ¿Listo? A es 30 menos 20. Y F1AB, aquí lo tenemos, es 15,50. Da 45,30, lo mismo que dio por el otro lado. ¿Sí? Entonces, así es una forma. Y la otra es directa. Vean la fórmula que obtuvimos. El vector es 30, que es la primera coordenada, más 1 menos F, más un medio, o sea, F por la segunda coordenada. 15 más 30 da 45. Aquí está el 45. Y la coordenada a lo largo de Y, J, entonces es la coordenada inicial, menos 20, ¿sí? Por 1 menos la fracción, más la fracción por la segunda coordenada.
Aquí está claro que esto da 1/2, menos 20 da menos 10, y aquí da 40, o sea, esto da 30. Aquí está. Entonces tenemos la fórmula general para calcular por cualquiera de los dos métodos. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la fórmula general. Lo que hago es repetir los pasos. Entonces, hagámoslo. Claro, y así se hace, va haciendo, pues es que es una secuencia de pasos, ¿no? Primero la mitad, después el tercio, después el cuarto, y eso puede ser en cualquier orden. Lo que pasa es que yo se los coloqué ahí como para que fueran despacito. El primer paso es la mitad, el segundo es el tercio, el siguiente es el cuarto, el quinto, pero yo podría decir, en el primero recorre un quinto, en el segundo recorre la mitad, en el tercero corre un tercio, un cuarto, un quinto, o sea, la fracción puede ser cualquiera. Entonces, si usted no sigue la secuencia, pues obviamente se va a perder, porque hay una orden concreta. Entonces después dice, después de caminar desde ese punto, o sea, desde donde llegó, él llegó aquí. Ahora se tiene que mover de ahí para otro punto por acá. Y se tiene que mover no todo ni la mitad, sino como hasta por aquí. La fracción que eso significa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Como es un punto intermedio siempre, entonces siempre voy buscando el punto intermedio. Pero este ejercicio tiene una complicación adicional. Es que estos dos primeros puntos eran el punto inicial y el punto final y se está moviendo a lo largo del mismo. Y si yo le doy un punto aquí y otro punto acá y le digo que me tome la tercera parte de todo esto, pero se tiene que mover en esta dirección, entonces eso es otra situación distinta. Porque si son dos puntos arbitrarios no, unos puntos distintos a donde se mueve, qué sé yo, uno aquí y otro acá, por decirlo así. Esto tiene una distancia. Y yo voy a coger una fracción, qué sé yo, por aquí. Entonces, eso es lo que yo expreso. Entonces, estamos aquí. Otra cosa que planteé acá era esta. Que las fracciones se pueden escribir de esta manera. Entonces, si un vector B es el pedacito del vector que se camina, es por F, queda así. Pero resulta que la magnitud de F, o sea, de esto, la magnitud del total, como esto es un escalar, es lo mismo que el escalar lo saco y la magnitud del vector A. O dicho de otra manera, la fracción por la magnitud. O dicho de otra forma, la fracción siempre se podrá escribir como el trocito entre el total. O sea, estas dos divisiones. ¿Y eso para qué sirve? Pues eso sirve para cualquier vector, porque la fracción se puede hallar de la razón de las magnitudes de los vectores, es pocas palabras. Eso significa que hay que hallar ambas magnitudes, claro está. Entonces eso lo vamos a ver más abajo. Entonces veamos acá. Entonces este fue fácil. Bueno, pasemos al siguiente. Aquí dice, debe caminar hacia C desde el punto anterior, cubriendo solo un tercio de la distancia, ojo, no entre este y C, sino un tercio de la distancia entre B y C, que son dos puntos distintos. Pero nosotros ya sabemos calcular eso. Entonces, si los puntos son B y C, yo calculo el vector entre ellos dos, que es su resta, hago la operación, me dio esto. Como ya tengo del vector BC sus coordenadas, calculo su magnitud, que eso es la raíz cuadrada. Como FC, que es un tercio, entonces significa que la nueva distancia es FBC, es un tercio, ¿sí?, de lo que dio esta raíz. Esta raíz da 70 al cuadrado y 90, etcétera, a 13.000. Llamemos a todo ese número el número N. Entonces, para llegar a la nueva posición, debo obtener la fracción de cuánto es L respecto a la distancia entre estos dos. Aquí lo hacemos. Entonces lo hacemos así. Para llegar a la nueva posición, debo obtener la nueva fracción entre L y la distancia entre estos dos. Entonces simplemente hacer esa división. Como ya tengo las coordenadas,
Ya puedo hacerlo así. Yo sé que el vector a donde tengo que llegar es C. Y debo partir desde el punto 9. Entonces ese es el vector construido por los dos. La resta de los dos, tengo más coordenadas. Resté, ya están las nuevas coordenadas de este vector. La magnitud de ese vector es la raíz cuadrada de elevar esto al cuadrado y esto al cuadrado. Ahí está. ¿Cuál es la fracción? La fracción es lo que había calculado antes, ¿se acuerdan? 1/3 de la raíz de 13.000 y esta otra nueva que la acabo de calcular, que es la raíz cuadrada de 4.625. Eso es aritmética, da este número. Entonces, este es el 0,5588 que debo aplicarle a las coordenadas. Listo, aplico la fórmula que para eso la hallé. Entonces, la nueva posición, que la llamaré interrogante 2, es la coordenada 45, 1 menos la fracción por la segunda coordenada. Directo, ya dio aquí los resultados. Y de ahí para abajo se repite el procedimiento. Se repite, se repite, se repite. Ahí está de nuevo. CAD. Calculo, hay una fracción entre esa y el punto último del camino y hay una fracción respectiva. Ahora la fracción es 0,296. Y aplico la fórmula. Y listo, y ahí voy avanzando. ¿Ha quedado claro? Así habría que ir avanzando. Obviamente, entre más puntos haya, pues más extenso es el procedimiento. Pero la rutina, eso es todo. ¿Cómo que por qué no entiende las raíces? ¿Cómo se calcula la magnitud de un vector a partir de sus coordenadas? La raíz cuadrada del cuadrado de las coordenadas, ¿sí o no? De ahí sale la raíz. ¿Quedó claro? ¿Sí está claro? ¿Cómo se halla la magnitud de un vector a partir de las coordenadas? Se elevan al cuadrado las proyecciones o coordenadas, se suman y se saca la raíz cuadrada de esa suma de las coordenadas. O sea, los numeritos que acompañan al I y a la J. Y por eso son raíces por todos lados. ¿Está claro? Listo. Suficiente así la explicación de esto. Y lo demás es seguir, mire. Todos los pasos son así. Por último, debe moverse hacia E. Un quinto. Listo, un quinto. Puede ser cualquier número. ¿Sí? Cuando yo tomo valor absoluto, o sea, bueno, no lo escribí aquí, formalmente debía haberlo escrito así, ¿no? El valor absoluto de la raíz, porque acuérdense que las raíces tienen dos signos, pero pues lo estoy tomando directamente, el valor positivo. Tomar el valor positivo es equivalente a tomar el valor absoluto de la raíz. Es lo mismo. ¿Sí? Porque yo estoy tomando la magnitud. Acuérdense que cuando yo hablo de la magnitud de un vector, lo que yo digo es qué tan largo es esa flecha. Eso es un número. Independientemente para dónde vaya la dirección, eso es un largo. ¿Sí? Entonces es por eso que toma valor absoluto. ¿Ha quedado claro? Y bueno, finalmente suman todo eso y pues eso lo lleva a algún lugar. Eso tendrá alguna coordenada. Entonces al final dio esto. Y pues si uno mira las cifras significativas, todas las operaciones fuimos haciendo sumas, restas y raíces cuadradas, etcétera. Tiene dos cifras significativas, pues ya hago redondeo. Y ya estuvo. ¿Está claro? Entonces es seguir los pasos. La solución la tienen ustedes. Lo que tienen que entender qué es lo que se hace. O sea, yo expreso, convierto el problema en temas de sumas y restas de vectores. Eso es lo que yo he hecho, mucho otra cosa. Y todo el tiempo estoy sumando y restando vectores, pero hay que ir haciendo todos los pasos. ¿Queda eso claro? Preguntas, por favor.
¿Qué preguntas hay de este ejercicio en particular? ¿Alguna duda, algo que no se haya entendido, digamos, del procedimiento? A ver que no vi la pregunta bien. A ver, me dice que con otra forma le dieron el mismo valor de J, pero distinto número para I. ¿Y que por qué es eso? Pues que no sé cuál es el procedimiento. Tendría que revisar el procedimiento para ver dónde se comete un yerro, dónde se comete un error. O sea, esto no son fórmulas mágicas, esto es el resultado de un procedimiento. Sí, ¿se refiere a los otros ejercicios que no he subido las soluciones? Sí, digamos, ahí estoy rezagado, ¿sí? Pues, digamos, por lo menos del tema hasta donde vamos, que es hasta vectores, todas las soluciones se subieron a tiempo. Para los próximos, que sería ya la siguiente semana, me tengo que poner al día para ponerles todas las soluciones que no he cargado, de manera que tengan todos los PDFs. ¿De acuerdo? No, de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo. Eso es el óptimo, pero el tiempo no me está dando, o sea, yo estoy cargando preguntas, exámenes, etcétera, y la calificación. Eso está totalmente claro, Daniel. Eso lo tengo yo totalmente claro, ¿sí? Pero pues el ritmo no me da. Estoy haciendo todo lo posible por mantener, digamos, las secuencias todas, pero hasta ahora no he alcanzado a tenerlas, digamos, adecuadamente. Me tengo que poner al día. Eso sí es lo que tengo que hacer yo. Espero la otra semana que puedan tener, o sea, antes de que hagan el próximo parcial, necesariamente las soluciones que puedan entrar en esa, ya yo se las tengo que haber cargado. Y si no, pues yo no envío el parcial. No, digamos, la idea de que el ejercicio sea diario es que ustedes entren, miren los ejercicios, tienen la solución, la descarguen si quieren, sería lo recomendable porque el ejercicio después se cierra. ¿Sí? Entonces, cuando se cierra ya usted no tiene acceso. La idea es que todos los días entre, porque esto es una tarea que es, por eso es diaria, ¿sí? Para que no se acumule el montón, porque es que el montón no sirve de nada. ¿Listo? Entonces, que funcione el foro. El foro por eso es que se hace diario y se descargan, pues van descargando a medida que yo les voy dando las soluciones. Las que hagan falta, cuando las cargue, las cargo todas, yo les aviso, las puedes descargar todas. No, 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 es que, digamos, para el manejo de la plataforma, si yo les dejo de manera permanente el foro abierto, entonces viene el asunto de que 4 días después, entonces me quiere responder sobre el primer foro. Entonces se me arma un desorden dentro de la plataforma. Entonces la manera de poder administrarla es dar los tiempos largos, como se quieran, un día, 2 días, lo que se quiera. En este caso es un día. Y en ese proceso ustedes tienen que entrar y si es la solución, pues la descargan directamente. O sea, la metodología es que haya trabajo permanente y no todo el trabajo concentrado el día, la noche anterior del examen. Porque eso está demostrado, eso no sirve. El aprendizaje así no sirve para nada. Tiene que ser así, paulatinamente, lento, pero parejo. Listo, pues no alcanzamos a hacer sino este. No, no, no. Ustedes saben que no les he puesto la ponderación porque ustedes todavía no tienen esas notas. Cuando ustedes tengan las notas por lo menos del bloque 1 y el bloque 2, en ese momento que ya conozcan qué calificación han sacado, ustedes tienen una expectativa sobre esos foros, ¿sí? Una vez tengan esas notas, vean cómo ha funcionado el trabajo, entonces haré la ponderación, ¿sí? Entonces, como les digo, ahí en el foro tengo un rezago y estoy trabajándole para poder ponerme al día, pero pues
También tengo que hacer los exámenes finales, cada los exámenes. Sí, Cristian, no hay problema. O sea, a ver, en tanto el método sea correcto, yo no tengo problema. Pero no debe tener errores el método. No puede ser que sale de la manga la expresión. ¿Está claro? Eso es todo. No es pegarle al número y no sé ni de dónde salió la fórmula mágica. Así no se solucionan los problemas en la realidad. Si no, estaríamos jugando como esos que están jugando ahorita a decir que tienen la cura del COVID-19. Entonces dicen que se toma una aspirina o se toma un poquito de Lysol o se toma detergente y se le va a quitar el COVID. No, si todo está bien, despreocúpese. Yo por eso, es que esa es la parte lenta, ¿de acuerdo? Porque a mí me toca mirar las múltiples formas diferentes de abordar el problema y revisar que sean correctas. No, no quiero entrar en discusiones, eh, digamos, de biología y de estos sistemas, ¿sí? El uso de la aspirina tiene sus razones de ser y eso no significa que sea un anticoagulante. Los anticoagulantes son otras cosas como la hidroxicloroquina, por ejemplo, que sí es un anticoagulante y por tanto evita que se presenten los problemas que se presentan en el pulmón. Y el asunto es que no por eso esa es la solución, porque es que no está atacando la causa es el COVID. Y la coagulación que se da fuertemente en los pulmones y por eso se inflaman y por eso no pueden respirar y finalmente se mueren, entre otras, ¿sí? Es apenas, como dicen, el desenlace de la presencia del COVID, que genera procesos de coagulación masivos, etc. No, son apartes. O sea, mañana va el de cinemática y el de vectores va sábado o domingo. ¿Listo? Listo. Entonces es todo por hoy, muchachos. Cuando quieran, pues programamos otra sesión en la próxima semana. 10 intentos, creo que es. No, no me acuerdo, pero por lo general es así. De todas maneras, eso se los avisará. De ese tipo. Y último intento válido. O sea, ya no son intentos infinitos. Yo les dije que solamente el primero y el segundo eran intentos infinitos. Ok, listo. Nos vemos mañana entonces en clase y pues el parcial estará igual disponible desde las 0 horas del día de mañana, o sea, a las 12 de la noche de hoy. Listo, muchachos, nos vemos.